Borbolla, que lo peor está por venir, lo peor de las campañas politiqueras, lo peor de los ataques, lo peor de lo peor, por las 6 elecciones en 6 estados este año, por las 2 elecciones el próximo, por el 2024, creo que sí, es importante escuchar las voces de quienes exigen justicia, pero entender que estos políticos fueron a presentar las ofrendas florales sin los familiares de las víctimas en un acto meramente politiquero, insisto. Sí, yo creo que ese es el tema que más ha resaltado en este asunto, ¿no? Cómo no ha habido un acompañamiento por parte de los familiares de las víctimas a las protestas que han utilizado con fines políticos, pues los partidos de oposición, en específicamente el PAN, que incluso increíble, pero pasa en este país, que cuando tenían los carteles sobre el número de víctimas, traían mal la cifra, ellos traían 27 muertos cuando realmente fueron 26, y que todavía uno de los pues manifestantes panistas que estaban ahí protestando por este asunto decían que no importaba, que pudieron haber sido 30 de cualquier manera, ¿no? Entonces, esto te habla del desinterés y de la manera en que estos personajes pues han tratado de montarse en una tragedia terrible para lucrar políticamente, que es lo único que les interesa. No les interesa el bienestar de las personas, no les interesa la situación de los familiares de las víctimas, sino les interesa simplemente el golpeteo político, y eso es lo que hemos estado viendo. A mí sí me ha llamado la atención el grado de operación política que logró López Obrador con este asunto. No hemos visto, o al menos yo no he visto, manifestaciones muy grandes o muy sonoras de los familiares de las víctimas, que en general, pues según pude ver algunos testimonios en estos últimos días, están medianamente de acuerdo con la propuesta de reparación de daño que han implementado las autoridades, y que fue una operación política de Andrés Manuel López Obrador, del presidente, con Carlos Slim, con Claudia Sheinbaum, muy al principio de la crisis, y que sí logró atajar pues esta situación, porque no era un tema menor este asunto de la línea 12 del metro, pero digamos políticamente le resultó muy, pues que lograron el cometido de atender adecuadamente a las víctimas, y esto desinfló el tema, ¿no? Que tratan de alimentar y de mantener vivo con fines políticos por parte del bloque opositor, pero pues nomás no le encuentran cómo mantener vivo este tema en la palestra mediática, ¿no? Y sobre todo cuando hay muchas inconsistencias. Se habla mucho del papel de Ebrard, por ejemplo, en este tema, que fue a final de cuentas el gobernante que construyó la obra. Se habla de la protección que podría estar recibiendo las empresas de Carlos Slim, se habla del papel de Claudia Sheinbaum en la investigación, pero en el bloque opositor se callan totalmente pues el papel que ha jugado Miguel Ángel Mancera, que muy cómodamente está nadando de muertito en su curul ahí en el Senado, por parte del PRD, de la misma manera que nadó de muertito 6 años en su gestión como jefe de gobierno en la Ciudad de México. Entonces, pues ahí es cuando se nota evidentemente que no hay un interés serio por conocer exactamente lo que ocurrió con el tema de la línea 12. No hay interés de la oposición porque haya una investigación seria, sino simplemente estar señalando para lucrar políticamente con el dolor de las víctimas, algo que me parece absolutamente despreciable. Asqueroso. Mi querido Manuel Hernández Borbolla, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en tus esfuerzos, en tus trincheras independientes, tanto en YouTube como en otras redes sociales como Twitter? Sí, muchas gracias. Pues ahí estamos en YouTube, en el canal Manuel Hernández Borbolla, así con mi nombre tal cual. Hoy vamos a analizar algo sobre la inflación y la crisis alimentaria más en la nochecita, para que estén atentos a las 10 de la noche. Se suscriban, me ayudaría mucho que a la gente que les gusta el contenido que estoy haciendo se suscribieran al canal. Sobre todo ahora en estos tiempos tan inestables. Y también pues, estamos ahí en Facebook, Manuel Hernández Borbolla, periodista, y en Twitter, @Manuel H. Borbolla. Un gusto compartir mesa con Ramiro, contigo, Vicente, y les mando un abrazo. Qué chulada escuchar eso que acabas de decir, que las benditas redes sociales nos pueden dar la estabilidad que ya no nos dan los medios tradicionales. Mucho, mucho, mi querido Manuel, y que amor con amor se pague. Podemos no estar de acuerdo en todo,
pero nadie puede cuestionar nuestra independencia. Gracias, Manuel Hernández Borboya. Ramiro Padilla Tondo, también cerremos invitando a la gente a tus redes. Mi querido Vicente, mi querido Manuel, pues obviamente le había dicho la semana pasada que lo uso como referente en mi próximo libro, Cartas a un Facho. Ya luego le haré llegar un ejemplar. La próxima semana empezamos la preventa de Cartas a un Facho. Y déjame decirte, Manuel, que la andamos regando, Manuel. Tendremos que armar un juego de rol, que se llama Chayoteros versus Periodistas, un juego de rol para que todas las familias mexicanas tuvieran. A lo mejor nos hacemos millonarios de ahí. No hemos, deberíamos de pensarlo bien, juegos de rol de ese tipo, ¿no? Bueno, pues @Ramiro Atondo, @Chairo Ilustrado. Nos vemos esta noche en Chaironomics, el programa de economía de Chairos, y pues seguiremos en todos los espacios luchando, contando nuestra historia. Y ya voy a empezar mis columnas editoriales en mi canal de YouTube para que lo esperen hoy. Voy a empezar con la primera. Les mando un abrazo, mi querido Manuel y mi querido Vicente. Gracias, Ramiro. Gracias, Manuel. Estamos al pendiente. Gracias por hablar sin pelos en la lengua. Y